Ante todo, un saludo para todos vosotros. Ayer ya di un live sobre la festividad de Shavuot y la entrega de la Torá. De la misma manera, yo estoy de aquí de nuevo por si hay que perfilar algunos detalles al respecto. Bueno, y si alguna persona de mis amistades quiere entrar igualmente, pues también para poder compartir de a dos estas interpretaciones, que no son más que las interpretaciones de siempre, de cómo estos relatos bíblicos están hablando del alma del creyente y de igual manera pretenden bajar la bendición a este Olam físico, a este universo. Una vez que digo esto, pues ya que hemos dicho la palabra Olam, podríamos empezar por ahí. Olam, que significa mundo, tiene el shoresh o la raíz de Elam, que significa oculto. Esto es muy interesante y ahora mismo voy a explicar por qué. Voy a ir enviando este live. Bien, conforme voy explicando esto, voy a ir explicando algunos conceptos que quizás sepan o quizás no. Las palabras en hebreo tienen unos significados simbólicos y no son letras porque sí, para que ustedes lo entiendan perfectamente. Igual que los símbolos que ven aquí detrás también tienen una significancia. Las palabras de la misma manera. La palabra Olam, que es un universo, tiene el shoresh o la raíz de Elam, que significa oculto. Y en esto significa de que en todas las cosas físicas y lo que observamos hay un ocultamiento de Hashem Adonai, de Dios. ¿Por qué? Empecemos un poco a esa digresión. Desde el punto de vista hebreo, la fe, la fe no es porque sí, tiene que ser razonada y razonable. Ha de investigarse, ha de escarbarse. ¿Por qué será que la palabra Olam tiene ese link o ese enlace con la palabra Elam, que significa oculto? ¿Qué significa que en el universo hay algo oculto? ¿Oculto? ¿Quién es el que está oculto? Pues, según los cabalistas y los sabios de Israel, lo que se encuentra oculto es la presencia de Dios. Se encuentra oculta incluso en las circunstancias peores y más adversas, incluso en lo que parece malo, pero después se transforma en bueno que está ahí por algo y para algo. ¿Y por qué es que Hashem Adonai se ocultó en su propia creación? ¿Por qué es que no está más patente? O sea, está patente en cierta medida si observamos cómo es que la naturaleza realmente tiene su orden, su virtud, a dónde es que vamos, y demás. Pero obviamente muchas personas dicen, ¿por qué la presencia de Dios no está tan más patente, digamos, en la realidad? Es que entonces no habría un trabajo interior, no habría un esfuerzo, no habría un sejut, un mérito en ir a alcanzar eso. Eso es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones es que, esto lo dijo Isaac Luria, el Arizal, un gran cabalista de la antigüedad, Dios hubo de retraerse a sí mismo para dejar espacio para las criaturas. Hashem es solo otorgamiento, capacidad de otorgar, de dar. Y nosotros, sin embargo, somos una vasija, tanto genética como espiritual, para recibir esa capacidad de dar que tiene Dios. Dios todo el día nos está dando la vida, nos abre los ojos, nos los cierra por la noche, nos proporciona el orden de nuestros sentidos, el cuerpo, que es el vehículo donde el alma trabaja. Todo es una capacidad de otorgamiento y nosotros somos esa vasija que recibe eso. Entonces, como podrán comprender, todo ha sido un plan gradual y graduado a través de los siglos y los milenios para alcanzar a la postre lo que hoy estamos celebrando, que es la entrega de la Torá en Sinaí al clan de Israel, a los descendientes de los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué es que Dios escogería los descendientes de una familia? ¿Por qué es que esta familia hubo de hacerse un pueblo justamente en una tierra en esclavitud como fue Egipto? ¿Por qué sucedieron estas cosas como es que sucedieron? ¿Qué sentido ulterior y profundo hay detrás de todo esto? ¿Por qué Dios no le dio la Torá a un pueblo que ya tuviera un imperio hecho por sí mismo y que fueran exitosos? ¿Por qué los tuvo que pasar por la esclavitud? ¿Por qué se consintió eso? ¿Por qué es que fue? Cuando observamos la historia del pueblo de Israel, vemos que también son personas que son defectibles, quiere decir, no paran de fallar a través de todo el camino por el desierto, ¿verdad? Y sin embargo la Torá les es dada.
¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no se le dio la Torá, no sé, a los egipcios, a otras personas? Porque ahora mismo estamos en un mundo donde el concepto de igualdad, no solo de género, sino de raza, de etnia, de todo, es como que es lo más patente, ¿no es así? O sea, la igualdad es lo válido. Y sin embargo observamos en el Antiguo Testamento, por decir en la Torá, en el Tanaj, en la Biblia hebrea, observamos que eso no fue así. O sea, y después también observamos la naturaleza y vemos que tampoco es así, que hay un orden, que hay una gradación, que están los depredadores, los herbívoros. Bueno, lo que quiero decir con todo esto, si me apuran, es que Dios escogió a una familia genéticamente determinada que bajó a Egipto de la forma que fuera, que los mantuvo y los tuvo en esclavitud por transgresiones las que sean, pero que eso les sirvió para perfeccionarse y que a través de todo un camino en un desierto, siendo que todavía eran imperfectos de la misma manera, les entregó la Torá y ellos dijeron que sí. Tenemos aquí a un compañero de México, un compañero gitano calderasha de México, que pertenece a colectivos no ágidas y quisiera darle un poco entrada también para que él pueda, de alguna manera, lo estoy invitando en estos momentos. No sé si podrá asistir. Bien, Damián, si no está acostumbrado para poder hacer un... Esperemos que pueda de alguna manera entrar el hermano Damián en estos momentos. Hermano Damián, ¿cómo estás? Hola. שלום וברכה, Shalom וברכה. הכל בסדר. הכל בסדר. Bueno, me voy a callar. Aquí el hermano Damián lo voy a presentar, es gitano calderasha de México, es un gran políglota, sabe varios idiomas y pertenece a un colectivo no ágida que sigue los 7 principios de Noé para las naciones a través de las enseñanzas de grandes rabinos como el rabino Ariel Groensman y el rabino Tuvia Selber y otros. Y bueno, vamos a dejarle un poco también que pueda él expresarse en esta gran festividad de Shavuot para todos nosotros y lo que él considera que debemos extraer de este momento. Si quiere decirlo, Domingo. Claro, primo, disculpa, no sé si se ve, ¿me puedo ver? ¿Tú me ves? Bien, yo a ti no te puedo ver, te escucho. O sea, tienes que darle a la cámara o alguna manera, pero por ahora te escuchamos nomás. Vale. Pues, ¿qué te digo? El noajismo es una de las ramas de algunas asociaciones hasídicas, en los cuales enseñan los preceptos noágidas, los 7 preceptos que son para los hijos noágidas, vaya. El noágida no tiene una categoría de judío, sin embargo tampoco es un gentil, es un no judío justo. Ese es el concepto de noágida. Entonces el En noágida, el concepto de noaquismo, si me permite, es una pregunta para todos. Hay varias leyes, tanto de alimentación como también referidas a la justicia. Si pudiera usted explicarla, sería conveniente. claro, son leyes racionales en las cuales implican no robar, no maldecir, alimentarse adecuadamente. Esto significa alimentarse de seres que han sido ejecutados para tal fin, por ejemplo, comer animales vivos, sangre, etcétera. No es que esté prohibido, pero no es algo racional, no es algo saludable. El noajismo propone una ética de vida lo más saludable, lo más cercano a las enseñanzas de la Torá, y a la vez no es tanto una religión, sino nada más un estilo ético de vivir, vaya. Bueno, es muy interesante ver cómo hay hermanos gitanos que también están optando por la vía no ágida, que es una vía más de las que integran los proyectos de la causa hebrea gitana, entre los cuales tenemos a los hermanos evangélicos, mesiánicos, judaizantes y otros, o sionistas, pero en este caso ha surgido y ha nacido en esta persona, en México, en este señor, ha surgido de alguna manera el tema de la vía no ágida, que también es muy válida, y asume ciertos preceptos para los no judíos, pero que igual también están dentro de lo que es los 10 mandamientos o la Torá.
con lo cual también es muy conveniente de hablarlo hoy, porque todo esto también estaba y se celebra debido al día en el que estamos. Así que es una maravilla poder ver cómo todos los hermanos gitanos van haciendo su vía en regreso, en Shubá, hacia la Torá de la manera que sea, cada uno en su paso más gradual o menos. Claro, incluso, si me permites, primo, muchas de las festividades judías están supervisadas por un rabino, en este caso, tanto los rabinos Tuvia Server, Ariel Groisman, entre otros, llevan las directrices de la celebración no ágida, por ejemplo, de Shavuot, para Pesach, para diferentes festividades. Obviamente no llevan la misma celebración que sí lo hace el judaísmo, pero el noajismo también los rememora. En cierto modo, porque uno de los últimos preceptos del noajismo es establecer cortes de justicia para el procedimiento de la ley de la Torá. Sin embargo, eso significa que se necesitan establecer comunidades, una suerte de kibutzim, un kibutz no ágida en el cual está supervisado por un rabino, porque toda la cuestión ética tiene o desprende de una jurisprudencia alágica. Entonces, esas cuestiones de las festividades también son supervisadas por los rabinos, la forma de vida, la alimentación, la cuestión incluso deportiva e incluso la cuestión moral sobre las parejas. Bien, es muy interesante lo que estás refiriendo, Damián, en referencia a una de las leyes no ágidas, que es la impartición o la constitución de cortes de justicia, porque esto, como ya hemos hablado en Petit Comité muchas veces, infiere directamente en la posibilidad de realizar el asentamiento de kibbutz, quiere decir colonias que serían gitanas de corte no ágida en este caso, que podrían ser ubicadas a futuro en el Estado de Israel como una especie de aliados de la nación judía, siempre bajo la influencia de esta vía no ágida. Esto a mí me interesa porque, como bien sabe, la causa hebrea gitana no solamente es espiritual o psicológica, sino que aboga también por los links sociales y políticos con la nación judía para una independencia de nuestro pueblo futuro. Es interesante eso. Claro, creo incluso que el noajismo tiene mayor vinculación política con el Estado de Israel porque está inmediatamente supeditado a la, a la jurisprudencia alágica. Los rabinos, tanto de Chabad como de Breslev, que son las dos instituciones hasídicas que llevan la enseñanza de la Torá en la vía no ágida, están supervisando constantemente la enseñanza, y en algún momento, cuando se llegue a la instauración de los kibbutzim no ágidas, también estoy seguro que el Estado de Israel, junto con las asociaciones hasídicas, estarán propiciando una mejor manera de vivir. Es muy interesante que todo esto parta de Chabad y Breslev, de la Hasidut, que es un movimiento del judaísmo centroeuropeo de unos siglos atrás, muy interesante, muy directo en lo que es el conocimiento de lo que es la fe, la emuná shlema, la fe completa en el Creador a través del Simchat, la alegría del estudio de la Torá, y que en su momento pues fue fundada por eminencias de sabios de Israel como Baal Shem Tov y otros, Nachman de Breslev también, y personalidades realmente que dieron una vida al judaísmo impresionante y aún todavía hoy siguen. Yo sigo mucho los vídeos del rabino Tuvia Server y también, bueno, de derivados rabinos hasídicos. Es una de las corrientes que más me gusta porque además aplica los conceptos cabalísticos de una manera más práctica. Nosotros lo que queremos dar al mundo gitano, aquí el hermano Damián conmigo lo dirá, es una subida psicológica y espiritual inmensa por la cual nuestras potencialidades emocionales se vean reguladas y podamos alcanzar cotas sociales que hoy no tenemos. El problema gitano mundial no abunda solamente en el hecho de la discriminación absoluta hacia nosotros en todos los países por parte del no gitano o del gallé, como se quiera decir. También tenemos un problema interno de bajísima autoestima en la cual creemos que no podemos ni sabemos. Esto, y sumergidos e inmersos en la Torá de la manera que sea, bien como aquí propone el hermano Damián, o bien como propongo yo de la vía judaizante u otros, esto va a cambiar.
Nosotros tenemos que asumir esto como una inyección de energía divina para nuestra potencialidad, para nuestros ruach, para nuestras emociones. Tenemos que encauzarnos, tenemos que direccionarnos. Tenemos mucha potencia, mucha fuerza, mucha energía, grandes familias, mucha juventud, pero tenemos que saber cómo ubicar eso. Es lo que pienso. Bien, primo, creo que se ha unido más gente. No sé si dentro de ellos habrá algún home, algún calderage, algún lugar. No sé si me No permite sé, hacer en realidad te comento, hermano Damián, que bajo el TikTok hemos movido mucho al mundo juvenil gitano calé de España, parte del sur de Francia de la misma manera. Nos cuesta muchísimo, por decir horrores, llegar a otras colectividades gitanas mundiales. Gracias a ti y a otros, si Dios lo quiere, vamos a conseguirlo, porque bueno, sabéis romaní, sabéis, sois de otras colectividades romaníes, y esa es la idea, de que a través de vosotros se pueda reproducir todos estos intentos de acercamiento entre el mundo gitano y judío, y de cumplimientos proféticos para otras colectividades gitanas, porque claro, nosotros nos estamos circunscribiendo por mediación de las limitaciones del lenguaje a las colectividades calé de España, sur de Francia y parte de Hispanoamérica, pero en realidad a otras no podemos acceder. Pero bueno, como dice aquí el hermano Damián, no sé si estará el hermano Jesús, el hermano Juanqui, el hermano Abraham, otras personas que quieran intervenir, son bienvenidos. Primo, si me permites, en todo caso, podemos hacer un pequeño resumen en Jomanó. Quizás alguno de los Bien, presentes habla español. por supuesto, Sasete es Bastaleta conveniente. Ben, Sasete Bastaleta Ben Ayer Shabale Jumale, Mésimo Damián, Bechafano México, Mesin parte anda Grupa Noágida, Bushol Kadia anda Hayabel anda asociaciones alárgicas. Sidu Yandilunga, Yeka y Bushol Jabat Lubavitch, Aikabe, que Bushol Breslev. Ayame jamás te quitas mensa el precepto del enojes que sí está. Ayek o Gurut no precepto penel amenge penel sale jumen kai o sale jenen kai mangena te ven ágidas. Hay tribunte kiden, hay tribunte quieren yek gav hay te beshen kadia andexa cono que abel anda Torah. Hay cuando sacono que abel anda Torah, hay te abel Sagda Dikime anda asociaciones hasídicas ahí anda Estado de Israel. Nice to mango. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Demián, porque esto también hace referencia a que con nosotros hay romaníes que hablan romaní perfectamente y personas de otras nazias y bizas gitanas y mundiales que ya van asumiendo también su realidad, su profecía, y esto se extiende entre las naciones. No es ninguna cualquier cosa, como muchos han querido decir, sino que esto es algo impresionante, es una explosión antropológica, profética, mística y espiritual para todos nosotros. Bien, vamos a darle paso, si me permiten, aquí al hermano Jesús Romero. Jesús Romero también es un joven calé gitano español que pertenece a la parte evangélica de la causa hebrea gitana, porque como ya he explicado muchas veces, nosotros amamos a todos nuestros hermanos que creen en el origen gitano, en el origen hebreo de los gitanos, en sus distintas tendencias religiosas. Como es lógico, también le damos paso. Buenas, Antonio. Hola, hola Jesús. Dime, cuéntame. Bien, estamos haciendo un live, Jesús, en estos momentos en relación a la festividad de la entrega de la Torá, que se celebra entre el día de ayer, sábado, y este en el que estamos en estos momentos. Es una festividad muy importante que refiere cómo el pueblo de Israel, nuestros antepasados, junto con el mundo judío, recibió en Sinaí los mandamientos y preceptos de Adonai. Amén. Amén. Así es. Entonces, ha estado hablando aquí anteriormente. Dime, sí, te escuchamos. muchas veces, no sé si te das cuenta, Antonio, hay mucho despertar en el pueblo gitano, hay muchos gitanos que se está despertando, está abandonando las fiestas paganas, que son las navidades, todas esas cosas, y la verdad se está volviendo a la Torá. Sí que es verdad que hay gitanos que se está judizando, pero hay gitanos que no,
hay gitanos que vuelven a la Torá, pero sin negar a Jesús. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos. Quiero intentar volver a la Torá, celebrar las fiestas bíblicas, pero sin negar a Yeshua. ¿Me explico? Y ahí eso Me digo yo que parece muy correcto. hay un despertar en el pueblo gitano y yo creo, por ese despertar, Dios está revelando las cosas, porque de antes nunca se ha sabido, nunca se ha revelado esto, nunca se ha revelado. Y ahora que a muchos gitanos se está despertando, Dios está revelando las cosas. Mi Por punto de supuesto, vista. nosotros y por mi parte personalmente quiero agradecer a la parte evangélica de estos proyectos de la causa hebrea gitana, y entre ellos también, por supuesto, el pastor Lizardo Cano, que para mí es una gran referencia, un buen hombre y aparte una persona que estuvo mano a mano conmigo hablando aquí con grandes rabinos en Latinoamérica vía online para convencerlos de esta gran verdad que es difícil de poder explicar porque son unas probatorias que hay que saber desgranar y obviamente los rabinos se hacen los duros muchas veces, como se suele decir, pero bueno, hemos hecho una gran labor, han sido 4 años de crujirnos el pellejo, vulgarmente hablando, y por supuesto el pastor Lizardo hay que darle su respeto a las iglesias evangélicas cristianas, pero que creen en el origen hebreo y que todos los años viajan a Jerusalén con toda su fe para poder demostrar con canciones y con la presencia gitana dentro de las calles de Jerusalén, una verdadera maravilla. Sí, verdad que sí. Y cada vez que ve a los gitanos a Israel, los judíos se le quedan mirando como, ¿sabes? Y aquí están las tribus. ¿Me explico? Y Sí, de ha sido verdad cuando... impresionante ver esos vídeos, como te digo, ver esos vídeos en red, publicarlos y ver, para mí es emocionante ver cómo cosas que nunca se han visto se están dando. Perfectamente podemos decir que las profecías se cumplen de a poco y que Dios existe y que está revelándose ante nosotros en esta época final que estamos viendo. Ojalá que nuestro pueblo verdaderamente lo vea en su corazón, lo recuerde en su corazón y tome su vía y su camino. Es impresionante para nosotros. Exacto. Eso es lo que pasa al pueblo gitano, que es que a veces hay gitanos que no les gusta estudiar y claro, por lo poquito que escucha, pues se lo cree. No, sois de la India. Muy bueno, pues somos de la India. No se molesta de estudiar, no se molesta de leer. Me explico. Se lo come todo lo que escucha. Eso es lo malo. Que se cree todo lo que Claro, escucha. ha sido una lucha muy grande. Nosotros hemos llegado, yo en mi caso llegué a escribir cartas al secretariado gitano, llegué a escribir cartas a Unión Romaní, no me fueron contestadas, porque nosotros lo que pretendemos es que en las páginas web oficiales, tanto de Unión Romaní como del secretariado, por lo menos y al menos acepten nuestra hipótesis hebrea gitana, al igual que comunican la hipótesis hindú. ¿Me entiende? Porque es una falta de respeto, una discriminación a un colectivo que va creciendo, que constituimos ya miles de personas en España y otros miles más afuera, que no nos tengan en consideración en los congresos gitanos mundiales, que no nos tengan en consideración en las páginas web oficiales y que intenten ocultar con un dedo el sol, por decirlo de alguna manera, como si nosotros no existiéramos. Es que el secretario de Gitano, Antonio, el secretario de Gitano, como muchas veces te lo he dicho, secretario de Gitano se está ganando mucho dinero a través de nosotros, ¿sabes? Se bufa de nosotros, dice que somos indios para ganarse dinero, o sea, que el secretario de Gitano se gana dinero por nosotros. Nos usa, bueno, pero ¿sabes? esta cuestión de la India, tú lo has hecho muy bien. Tú eres un chico, un joven muy multimediático, tienes miles de seguidores aquí en TikTok y en redes, y tú lo has dicho y lo has expresado muy bien en tus vídeos cortos. En el Congreso del año 71 fue un payo, un gaché, el que dijo del origen indio. Y yo puedo decir perfectamente que ese señor Gratan Puxon no es gitano, es traveler, es una persona de Irlanda que estuvo asociado inclusive, tengo que decirlo porque lo sé de primera mano por una persona y además eso es Vox Populi, estuvo asociado al ejército republicano de Irlanda, es una persona que tuvo un pasado oscuro en ese sentido y ese viejito, por llamarlo de alguna manera, ese caballero, es el que gobierna y lidera grandes secciones de la International Romani Union en Europa y no es de recibo. Exacto, exacto. Bien, voy a ir contestando algunas preguntas porque... Vale, Dime Jesús, te comento. No, eso, digo esto y ya me voy porque tengo que hacer cosas. Antes de hacer esa reunión en Londres, era hipótesis del origen indio. Y claro, el Congreso Gitano en Londres
ya se firmó esa teoría que somos indios, pero solamente se basa en el idioma y ya está. En el idioma, pero bueno. Por Pues ya supuesto, sin estamos, nada de Antonio. tradiciones, ni costumbres, ni motivos religiosos. Exacto. Pues bueno, Antonio, pues ya estamos, ya haremos otro directo. Muy bien, Mejor. gracias. Jesús, Bendiciones, muchas shalom. gracias por todo. Gracias. Nada, nada. Shalom. Bueno, voy a contestar aquí a una persona que me está diciendo que la cábala sí es satánica. La cábala yo me he dispuesto porque yo pertenezco a la parte de la causa hebrea gitana que por supuesto es judaizante. Yo nunca he negado mi filiación. No es que yo me haya judaizado, porque ni tengo el tiempo ni las condiciones personales en estos momentos para iniciar un proceso de judaización que dura 4 años. Pero sí, por voluntad propia, yo me considero monoteísta. Yo he estudiado igualmente todo esto y bueno, la cábala tiene una parte misteriosa, obviamente, pero que dentro de los sabios de Israel saben que la cábala también fue algo dado en Sinaí. ¿Entiendes? Fue unos mecanismos de interpretación de la Santa Torá que están insertos de alguna manera, puesto que el idioma hebreo no es un idioma cualquiera, es un idioma santo y por tanto las letras y los números asociados a las mismas tienen una significación. Hay conexiones intertextuales, que es a lo que se dedica la Kabbalah, y al estudio de los nombres de Dios. Siendo que el verdadero nombre de Dios, aunque muchos lo pronuncien de una manera o de otra, no es el que dicen, porque eso solo lo decía el Cohen Agadol una vez al año en Jerusalén, en el templo, y por tanto esas vocales que se han añadido no son válidas. Luego sí, estoy de acuerdo en el sentido de que la cábala te lleva al core, al secreto más místico de la Torá, que está escrita en un lenguaje de rama. La Torá puede entenderse a un nivel literal, y es correcto, la historia de un pueblo, de Israel. Puede entenderse a un nivel psicológico, también es correcto, que es la historia de un alma, y de alguna manera pues, puede entenderse en todo sentido. Hay un sentido místico y es el que refiere a la Kabbalah. Bien, veamos si... Bueno, lo de los chakras ya no amerita. Los chakras pertenecen a otras filosofías orientales que también son muy válidas para el que las crea, obviamente, pero no considero que los chakras tengan nada que ver con la Kabbalah. Bueno, pues no sé, seguiremos por aquí. Voy a seguir lanzando likes de invitación a otros jóvenes para que ustedes se den cuenta primero de una cosa. Nosotros somos un colectivo que ya está fundamentado internacionalmente. Hay miles de jóvenes seguidores en España, el sur de Francia sobre todo. Por mediación de los problemas lingüísticos, no podemos acceder a, por ejemplo, a los colectivos del sur de Francia, porque no saben español, obviamente no pueden estar aquí, para que ustedes entiendan, pero hay muchos gitanos mesiánicos en el sur de Francia que de la misma manera siguen estos proyectos hebreos gitanos. Por supuesto que yo lo he hecho todo con todo el amor del mundo y yo soy una persona que me considero y quiero ser para todos vosotros un político gitano verdadero y un activista que va a la raíz del problema. La raíz del problema no es esa discriminación de los gachés, esta discriminación paya, que también es muy mala. Por supuesto que sí. La raíz del problema es la baja autoestima del gitano mundial que no se considera capacitado hoy por hoy para tener una tierra propia, hoy por hoy para profesionalizarse y poder guardar autonomías e independencias del resto de las naciones. Y de repente surge esta historia que es cierta, porque este relato es un relato real, es cierta. Pero aparte de que es una historia cierta, es una historia que viene muy bien psicológicamente para subir niveles de conciencia, porque lo que yo observo entre el mundo gitano es que tiene muy baja autoestima y cree que siempre tiene que estar esclavizado a los payos y yo no considero eso. Entonces todas las políticas que en España y en otros países han venido para resolver una situación social no llegan a nada, porque se sigue en la misma parada, que se suele decir, en la misma circunstancia. Nosotros necesitamos esta crecida psicológica, necesitamos ampararnos en esta sacrosanta hipótesis que es muy real, vuelvo a repetir, y por supuesto absorber la sabiduría del mundo judío que sí ha conseguido independizarse entre las naciones después del Holocausto, cosa que nosotros no. Entonces creo que esta unión, que este Ejad, que este interlink, no solamente es bueno psicológicamente, sino socialmente, laboralmente y en profesiones. De hecho, hemos estado intentando hacer una alianza laboral de gitanos a Israel para trabajar en la construcción por mediación de unos conocidos míos que son ingenieros en construcción allí, pero por
problemas con la inversión privada no se ha podido conseguir. Pero vamos a seguir intentando hacer eso, intentar ir a más embajadas de Israel en otras naciones, hablar con grupos políticos como el Likud y otros, y vamos a intentar seguir haciendo esto. Allí en Israel tenemos el Royal Party of Jerusalem del señor Samuel Abukaya, que defiende el regreso y el retorno de los hebreos perdidos, como nosotros, y como digo, dentro y fuera de Israel tenemos muchísimas filiales. Esto es un movimiento internacional y no podemos parar con un dedo el sol, taparlo, como vengo en referir. Y ustedes tienen la oportunidad de poder participar o de alguna manera ayudar en toda esta cuestión. ¿De acuerdo? Antes de referirnos a temas menores, como si los chakras son o no son de la cábala y cuestiones varias, vamos a circunscribirnos a lo que hay aquí, en el sentido de que estando una unión plural, hay jóvenes que no van a poder estudiar, que no van a ser admitidos en fábricas ni industrias en Europa por la discriminación, y sin embargo tenemos una solución a las manos y a las puertas, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Puedo caerle mejor o peor a las personas. He tenido mis momentos. Yo soy una persona de un carácter difícil, lo reconozco igualmente. Pero soy un activista político que hasta ahora no me he enriquecido con esto de ninguna de las maneras. Es más, he dado plata de mí mismo para poder constituir muchas cuestiones acá. Yo conecté con muchos activistas gitanos de España, como Antonio Martín, como Amadeo Valentía Maya, como Francisco Saavedra, con muchísimos otros, pero en realidad no han estado interesados porque sus vías son integracionistas, quiere decir, siguen vías de acción social para estar en Europa. Yo, sin embargo, considero que Europa es el último de los exilios para nosotros, el exilio romano occidental, y por tanto del exilio hay que salir. Y el galut, quiere decir, el exilio se tiene que transformar en Geulah, redención. Esa es mi interpretación del problema gitano mundial a través de estas santas profecías. Entonces yo no puedo conciliar posturas con gente que quieren ser y estar allí como ciudadanos de cuarta división pidiendo siempre paguitas estatales en Europa para los restos de los siglos. Eso no creo que sea la solución, ni es honroso ni es honrado. Y por tanto, pues no pudieron acompañarme en este viaje. Pero otras personas lo han hecho. Tuve en su momento muchas conexiones con el presidente de los gitanos de Latinoamérica, de la Sociedad Icrascócra de Latinoamérica, Jorge Bernal. Y bueno, mucha gente. Estuve hablando también con Sarat Dimov, que es el otro representante del IRU Congress en Europa, telefónicamente. Y a todos les comuniqué esta nueva tendencia, que no está en el primero del siglo XX, más o menos, en el sur de Francia, a través de los movimientos evangélicos de Pierre Lumière. Y realmente no es tan nuevo, pero la gran explosión que está habiendo ahora es impresionante, es una cosa impresionante. Seguiremos intentando invitar a otras personas por acá, de igual manera. Veamos si el hermano Abraham se encuentra. Y bueno, pues prosigo en ello. Y ahora vamos viendo. Muy ilusionado con todos vosotros acá, vuelvo a repetir. Y para mí es un honor poder dirigirme a vosotros, que sois mi pueblo, que os llevo en la sangre en el se hacen evidentes, se hacen evidentes. Bueno, vamos a proseguir un poco con el inicio de este live, que era el hecho de hablar sobre Shavuot, la entrega de la Torah, cómo es posible que un pueblo que se esclavizó en Egipto, que pasó mucho, que todavía tenía sesgos de idolatría cuando salió a Bamidbar al desierto,
cómo es que este pueblo tan sufrido y sufriente, un pueblo que también tuvo sus caídas morales, y de la misma manera este pueblo sí recibe la Torá y dice, Maaseh Belazot, haremos y luego entenderemos. El resto de pueblos de la tierra no asumieron la Torá. Según la sabiduría de los Jajamín, de los sabios de Israel, la Torá fue ofrecida a más personas. Esto no lo sabe el mundo, por ejemplo, cristiano occidental, porque todo esto viene en el Talmud, en la ley oral, para que ustedes me entiendan, en la Gemara, en la Mishnah y demás. Pero bajo estas interpretaciones y tradiciones orales, hubieron otros pueblos que intentaron, que quisieron o pudieron de haber recibido la Torá. La Torá, sin embargo, no se recibió por falta de emuná. La emuná es la fe completa en el Creador. Y lo que es en contra de la emuná es la incertidumbre. La incertidumbre. Por ejemplo, esto se puede entender mucho porque es una clipa, es una quebradura. Y en ese momento, sin embargo, Israel no tuvo esa incertidumbre y dijo, haremos los preceptos y luego entenderemos. Hay preceptos que parecen muy duros, porque obviamente, por ejemplo, pues, no sé, los preceptos alimenticios, los preceptos de duelo, pero igual son preceptos que nos alejan de la animalidad. O sea, el sentido ulterior, más racional, para que podamos entender lo de los preceptos de la Torá, es justamente evitar que caigamos en las bajas pasiones, que nos transformemos en simples animales y que nuestro cerebro de reptiliano, por llamarlo de alguna manera, nos gobierne. La libertad no está en el sí, está en el no. Eso es algo que varía mucho lo que en el tema de las religiones occidentales, ¿no? Porque hay quien pensara de que, bueno, es mejor hacer lo que nos dé la gana y ya está. Pero desde el punto de vista de los preceptos, nos desligan de la esclavitud de los sentidos. Los instintos tienen un sentido, y es cierto, que es el sentido de la supervivencia. Y no hay que matarlos del todo en absoluto, pero sí regularlos, sí controlarlos. Y los preceptos de la Torá vienen a eso. Para que el pueblo de Israel pudiera dar el ejemplo al resto de naciones de que sí se pueden regular y ser algo más que animales, en el sentido de asumir todas esas restricciones. Ese es el ejemplo que Adonai quiso dar al mundo y escogió a un hombre, Israel, Jacob, escogió a su familia y después escogió a los descendientes de sus lomos. La vasija genética de Israel importa y es importante. Cualquier persona que ahora piense que ya todo es montes orégano, con plátanos igual a una naranja y una naranja igual a una manzana, no es así. Nosotros no podemos ir a esa mente superior, pero igual no es así. Por eso quiero decir que es muy importante regresar al recuerdo de que genéticamente somos de origen hebreo, porque esto nos va a dar la posibilidad, el cli, la vasija, de poder asumir todo esto en nosotros mismos. Así que, bueno, espero que os haya gustado. De igual manera, esperaré algunos minutos más por si hay algún joven más asociado a la causa hebrea gitana que quiera participar. Y el motivo de este live, aparte de celebrar la festividad de Shavuot, ha sido obviamente que vean que efectivamente somos un proyecto internacional muy válido, que esta embajada ya está, esta bandera, disculpen, ya está en las embajadas de Israel y quizás incluso en el mismo Israel, en manos de muchos políticos, y el mundo está sabiendo. Lamento mucho las personas que son tan negativas con respecto a esto, porque en realidad esto es un éxito, es una gloria, pero hay gente que se lo ha tomado muy mal. Esta bandera no representa a todos los gitanos en absoluto. La bandera gitana es solo la rueda. Esta bandera representa a los gitanos que asumen su origen hebreo. Y por tanto, inician un camino hacia Israel en el sentido espiritual, psicológico y a lo postre físico. Esto es un destino. Es un destino que no va asociado a ninguna paga estatal de España. Esto es un destino de honra, de psicología, y es una salida honrosa, vuelvo a repetir, de verdadera lacha, como se dice en Calais, para el mundo gitano de raíz y causa hebrea. Un saludo para todos vosotros, hermanos, y estamos en contacto. Muchísimas gracias.